Saludos, les habla su profesora doctora Rina Romero. Vamos a iniciar con esta clase para alumnos de la Universidad del Zulia, Facultad de Medicina, Escuela de Medicina, tercer año de la carrera. En esta oportunidad vamos a discutir y a disertar sobre la farmacología del sistema nervioso autónomo, iniciando con lo que son los fármacos colinérgicos. A manera de recordatorio, entendemos que el sistema nervioso está dividido en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Dentro de lo que hace parte del sistema nervioso periférico tenemos un sistema nervioso autónomo o involuntario y un sistema nervioso somático o voluntario. Entre las características que vamos a resaltar de ambos sistemas es que, número uno, el sistema nervioso somático no posee ganglios, a diferencia del sistema nervioso autónomo que sí tiene ganglios y hay una parte que es la inervación hacia la médula suprarrenal, porque la médula suprarrenal actúa como si fuera un ganglio. Bien, entonces tenemos que el sistema nervioso somático o voluntario es el sistema que predomina o que domina el músculo esquelético, no tiene ganglios, así que tiene una sola fibra que llega hasta el músculo efector, que es por supuesto el músculo esquelético. Este músculo efector tiene receptores de tipo nicotínico y su único neurotransmisor es la acetilcolina. Ahora bien, si nos vamos al sistema nervioso autónomo, tenemos que este está dividido en simpático y parasimpático. Todas las fibras ganglionares, incluso aquella que va hasta la médula suprarrenal, todas estas fibras preganglionares, es decir, las que llegan hasta el ganglio, van a tener como neurotransmisor la acetilcolina y llegan a un ganglio donde el receptor va a ser de tipo nicotínico, receptor de acetilcolina de tipo nicotínico. Recordemos que los receptores de acetilcolina pueden ser nicotínicos o muscarínicos. Bien, ¿dónde vamos a ver entonces receptores muscarínicos? Solo en el sistema parasimpático, en el órgano efector, ¿ok? Y el neurotransmisor va a ser la acetilcolina. Entonces, ¿quién es el neurotransmisor por excelencia del sistema nervioso parasimpático? La acetilcolina. ¿Quién es el neurotransmisor por excelencia del sistema nervioso somático? La acetilcolina. ¿Qué pasará con el sistema nervioso simpático? El sistema nervioso simpático en su fibra postganglionar, es decir, aquella que sale del ganglio hasta el órgano efector, lleva noradrenalina. Muy bien. Pero ¿qué pasa con la médula suprarrenal? Que ella libera adrenalina. Y tanto la adrenalina como la noradrenalina van a interactuar en el órgano efector a través de este receptor adrenérgico, que puede ser alfa o beta adrenérgico. Tienen por acá, del lado derecho de su pantalla, las reglas de oro de la neurotransmisión en el sistema nervioso autónomo. Y es un resumen de lo que ya les acabo de mencionar. Fibras preganglionares, tanto simpática como parasimpática, tienen receptor nicotínico y el neurotransmisor es la acetilcolina. Fibras postganglionares parasimpáticas y algunas simpáticas tienen también acetilcolina. ¿Y cómo será eso de que algunas simpáticas llevan acetilcolina? Pues sí, existen algunas excepciones. Si bien es cierto que la neurona postganglionar lleva en la mayoría de los casos noradrenalina como neurotransmisor hasta su órgano efector, resulta que existen fibras postganglionares simpáticas de algunas glándulas sudoríparas, músculo piloerector y algunos vasos sanguíneos que, a pesar de que pertenecen al sistema nervioso simpático postganglionar, su neurotransmisor es la acetilcolina y estos llegan a receptores muscarínicos.
Ahora bien, fibras postganglionares simpáticas, todas estas que están acá, llevan norepinefrina que van a interactuar en los receptores alfa y beta adrenérgicos. Entonces, ¿cuáles son las fibras simpáticas que pueden llevar acetilcolina? Glándula sudorípara, músculo piloerector y vasos sanguíneos, algunos vasos sanguíneos. ¿Qué vemos en esta imagen? Acá en esta imagen vemos en la parte central una sinapsis. Una sinapsis está compuesta por una terminal presináptica, una neurona o terminal posináptica y una hendidura sináptica. ¿Cómo se comunican las neuronas a través de una sinapsis? Bueno, en esta sinapsis la comunicación se da a través del neurotransmisor. ¿Qué hace el neurotransmisor? Simplemente lleva la información hasta el receptor. ¿Cómo es esto? En primera instancia, esta célula presináptica debe recibir un estímulo eléctrico. El estímulo eléctrico viene dado por la entrada rápida de sodio, ¿ok? De este elemento que hace que se despolarice la membrana. Una vez despolarizada la membrana, se activan los canales de calcio voltaje dependientes. Se llaman voltaje dependientes porque son activados cuando hay despolarización o cambio de voltaje. Estos canales de calcio, cuando están activos, lo que hace es que dejan entrar grandes cantidades de calcio dentro de la terminal presináptica. Esta entrada masiva de calcio hace que estas vesículas que contienen el neurotransmisor se movilicen hasta la zona activa de la terminal presináptica. Cuando se moviliza hasta la zona activa de la terminal presináptica, acá la membrana de la vesícula se fusiona con la membrana de la terminal presináptica, haciendo que se lleve a cabo un proceso que se llama exocitosis. Este proceso, denominado exocitosis, libera el neurotransmisor hacia la hendidura sináptica, el cual interactúa con su receptor. Bien. Cuando una vez es utilizado el receptor, puede disiparse hacia el plasma. Puede ser recapturado a la terminal presináptica o puede ser metabolizado a través de enzimas específicas. También puede interactuar con estas moléculas que se encuentran en la membrana presináptica denominadas autorreceptores. Los autorreceptores pueden ser heterorreceptores o autorreceptores propiamente dicho. Entonces, tenemos los autorreceptores que están localizados en la propia neurona que libera el neurotransmisor. Cuando este neurotransmisor liberado al espacio sináptico se une a estos receptores, envía una señal a la célula para que deje de liberar ese neurotransmisor, evitando así una sobreexcitación innecesaria. Esto es un feedback negativo. Los heterorreceptores también están situados en la terminal presináptica, pero responden a neurotransmisores liberados por una neurona distinta, permitiendo así que una vía neuronal influya sobre otra, y es, por decir, como un mecanismo de comunicación cruzado, donde el neurotransmisor de la neurona 1 se une al heterorreceptor de la neurona 2, modulando, bien sea en aumento o disminución, la liberación de este neurotransmisor de la neurona número 2.
Por ejemplo, se me ocurre en este momento, una neurona que libere glutamato puede tener heterorreceptores que detecten serotonina, que la serotonina vendría siendo liberada por una neurona adyacente. En este tema vamos a trabajar más con autorreceptores, que recuerden que los autorreceptores son los que están localizados en la propia neurona que libera el neurotransmisor y su función es la de autorregulación o feedback negativo. Bien, acá tenemos un cuadro que puede resumir los efectos más característicos de los receptores sobre el órgano efector. Para puntualizar, tenemos que aquellos receptores adrenérgicos pertenecen o interactúan al sistema simpático y los receptores colinérgicos al sistema parasimpático. Por ejemplo, si tenemos acá receptores alfa 1, ¿dónde están? En el músculo liso. Receptores alfa 1 son receptores adrenérgicos. Ahora, receptores muscarínicos M2 son receptores colinérgicos. Receptores alfa 2 son receptores adrenérgicos. Pero fíjense la diferencia. Los receptores alfa 1 que están en el músculo liso producen contracción de este músculo liso, es decir, vasoconstricción periférica. Los que se encuentran en el músculo radial del iris producen midriasis. Los que se encuentran en la neurona presináptica son alfa 2 y son los que producen el feedback negativo. También estos alfa 2 disminuyen la producción de insulina. Los beta 1, ¿qué hacen? Los beta 1, cuando son estimulados, aceleran la frecuencia cardíaca, aceleran o aumentan la fuerza de contracción y aumentan la velocidad de conducción a través del miocardio. El receptor beta 1 también es un receptor adrenérgico. Receptor beta 2, receptor adrenérgico, produce broncodilatación, produce relajación del destructor de la vejiga, relajación uterina, vasodilatación, también en el músculo esquelético. Entonces, tenemos todos estos efectos mediados por los principales receptores adrenérgicos, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Ahora bien, receptores colinérgicos, receptores que están en el sistema parasimpático, son los receptores muscarínicos. En el corazón predominan los receptores muscarínicos M2, producen lo contrario a los beta 1, disminución de la conducción cardíaca, disminución de la frecuencia cardíaca. Los M3, receptores muscarínicos M3, pueden producir miosis al ser estimulados, por supuesto. También pueden producir broncoconstricción, aumento de secreciones y aumento del peristaltismo. Bien, entonces todos estos efectos son mediados por acetilcolina en los receptores colinérgicos y los efectos adrenérgicos están mediados por la norepinefrina o por la adrenalina, por supuesto. ¿Qué pasa? Que cuando ya nosotros sabemos que tenemos fármacos que pueden interactuar con este tipo de receptores, entonces tenemos el poder de modular las acciones
o de modular las funciones en los distintos órganos dependiendo de los receptores que queramos, bien sea estimular o bloquear. Así tenemos que los fármacos que modifican el sistema nervioso autónomo son utilizados para mantener las funciones vegetativas del organismo. Así, sus acciones son con fines terapéuticos. ¿Y quiénes serán? ¿Cómo serán? ¿Cómo se clasifican? Vamos a empezar diciendo que aquellos que mimetizan o imitan la actividad de los neurotransmisores al interactuar con su receptor se llaman agonistas. Bien, si tenemos un sistema nervioso simpático, entonces podemos decir que aquellos que imitan o mimetizan la actividad de los neurotransmisores al interactuar con el sistema nervioso simpático se llaman simpático-miméticos, es decir, agonistas adrenérgicos o simpático-miméticos. En el sistema parasimpático vendrían a llamarse parasimpático-miméticos o agonistas colinérgicos. ¿Por qué agonistas colinérgicos? Porque la acetilcolina es el principal neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático. Por supuesto, un agonista va a imitar todas las acciones del parasimpático cuando activa receptores colinérgicos, en este caso, un parasimpático mimético. Ahora, aquellos agonistas adrenérgicos o simpáticos miméticos, al activar receptores adrenérgicos, van a imitar la respuesta del simpático. Ahora, tenemos aquellos fármacos que reducen o suprimen la actividad de uno u otro sistema mediante el bloqueo de sus respectivos receptores. A esto se le llaman antagonistas o bloqueadores. Si bloquea el sistema nervioso parasimpático, vamos a decir que es un antagonista o bloqueador colinérgico. También podemos llamarlo parasimpático-lítico. Aquellos que bloquean al sistema adrenérgico puede ser llamado simpaticolítico o simplemente antagonistas adrenérgicos. Muy bien. Existen fármacos que modifican la actividad de los neurotransmisores al interferir no con el receptor, sino a interferir con la síntesis, almacenamiento o inactivación del neurotransmisor. Bien, estos también pueden ser bien sea agonistas o antagonistas. Por ejemplo, si interfieren con el almacenamiento y aumentan almacenamiento, pero inhiben la liberación, entonces van a ser unos antagonistas. Pero si aumentan la liberación, van a ser agonistas. Y así con cada uno de los fármacos. Muy bien, acá tenemos un cuadro comparativo entre el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, donde nosotros podemos ver en función del órgano cuál será el efecto del simpático y cuál será el efecto del parasimpático. Tenemos que en la pupila, según el simpático, va a haber dilatación, pero en el parasimpático va a haber contracción o miosis. Las glándulas salivales, para el simpático hay disminución de todo lo que son las secreciones, tanto de glándulas salivales y otras glándulas. También inhibe la digestión, también inhibe la secreción de las glándulas lagrimales. Todo esto en el sistema nervioso simpático. Hay aumento de la fuerza cardíaca en relación a lo que es conducción, inotropismo, cronotropismo. También hay broncodilatación. También hay broncoconstricción, es decir, va a aumentar eh, la presión arterial porque hay broncoconstricción de vasos sanguíneos. ¿Qué pasa en el parasimpático? Pues lo contrario,
vamos a tener estimulación de la salivación para poder digerir, disminución de todas las que son las propiedades del corazón, va a haber broncoconstricción, también hay estimulación del peristaltismo. Bien, todos estos recordemos siempre cuando actúa el parasimpático y cuando actúa el simpático, cuáles son los efectos en los diferentes órganos. Lo que ya les había mencionado, tenemos que para la terapéutica del sistema nervioso autónomo, debido a la importancia de este, nosotros podemos mantener las funciones vegetativas a través de modificar estas acciones con fines terapéuticos. Tenemos fármacos que imitan o mimetizan la actividad de neurotransmisores, que son los agonistas colinérgicos. Tenemos fármacos que reducen o suprimen la actividad de estos órganos a través del bloqueo o antagonismo colinérgico o adrenérgico, y aquellos fármacos que van a modificar la actividad de los neurotransmisores al interferir en su síntesis, en su almacenamiento y también en su inactivación. De esta manera, entonces, vamos a repasar brevemente cómo es una transmisión colinérgica. Hablamos de colinérgico cuando hablamos de acetilcolina. Lo primero que pasa es que nosotros tenemos en la terminal presináptica estos organelos que se llaman mitocondria. La mitocondria va a donar lo que es el acetil-CoA. El acetil-CoA se va a unir a la colina a través de una enzima que se llama acetilcolino transferasa, y de ahí nace la acetilcolina. La acetilcolina entonces ingresa a la vesícula sináptica. Una vez que ingresa a la vesícula sináptica, ella es allí almacenada, y cuando llega el estímulo que polariza la membrana o despolariza la membrana, básicamente, hace que entre calcio, estas vesículas se movilizan hacia la zona activa de la terminal presináptica. Al movilizarse a la zona activa de la terminal presináptica, hace que la acetilcolina salga hasta la hendidura sináptica, donde va a interactuar con su receptor, sea nicotínico o muscarínico, y posteriormente va a ser escindida o va a ser metabolizada por otra enzima que se llama acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa divide la acetilcolina en acetato y colina. La colina es recapturada y se inicia de nuevo el ciclo. Habíamos dicho que los receptores pueden ser nicotínicos o muscarínicos. Los nicotínicos, fíjense que tienen forma de canal, es decir, son receptores ionotrópicos, mientras que los muscarínicos son receptores metabotrópicos unidos a proteína G. Receptores muscarínicos M2, M4 están unidos a proteína G inhibitoria. Receptores muscarínicos M1, M3, M5 están unidos a proteína GQ, que activa la fosfolipasa C, aumenta el inositol trifosfato y aumenta el calcio intracelular. Acá tenemos un cuadro resumen de los diferentes tipos de receptores. Recordemos que receptores tenemos muscarínicos de M1 a M5 y nicotínicos que pueden ser NN, los que están en los ganglios, los que están en el sistema nervioso, y los receptores nicotínicos NM son los que se encuentran en la placa neuromuscular. Es importante puntualizar dónde se encuentran cada uno de estos receptores. Tenemos receptores muscarínicos, M1 que se encuentra en el sistema nervioso central, M2 que están predominantemente en miocardio, M3 glándulas exocrinas, músculo liso de vasos sanguíneos y en endotelio, M4 también sistema nervioso central, M5 en el endotelio de los vasos, sobre todo en endotelio de vasos del cerebro. Nicotínicos, como ya les dije, neuronas preganglionares, neuronas posganglionares, algunas terminaciones colinérgicas presinápticas, eso es muy importante. INM, placa neuromuscular, predominantemente músculo esquelético. Acá, este cuadro para que ustedes puedan fijar,
¿ok? De acuerdo a las diferencias. ¿Dónde están los receptores nicotínicos? Receptores nicotínicos, médula suprarrenal, ganglios tanto simpáticos como parasimpáticos y receptores nicotínicos NM en músculo esquelético. También tenemos receptores muscarínicos, fíjense que son casi exclusivos del sistema nervioso parasimpático en el órgano efector. Importante destacar que cuando nosotros tenemos un bloqueo muscarínico, por ejemplo, un bloqueo por mucha cantidad de atropina, la acetilcolina a grandes dosis solo puede ejercer su efecto o su acción nicotínica, ¿ok? No va a haber acción muscarínica de la acetilcolina en ese caso porque está bloqueado por la atropina, pero sí va a haber efecto nicotínico. Entonces va a haber activación ganglionar del simpático y de la médula suprarrenal. Entonces va a haber liberación de adrenalina en la médula suprarrenal, lo que va a ocasionar hipertensión y taquicardia. Acá tenemos un resumen de todo lo que son los efectos propios de la acetilcolina, que los van a asociar o se les va a parecer muchísimo a los efectos del sistema nervioso parasimpático, porque recordemos que la acetilcolina es el neurotransmisor por excelencia del sistema nervioso parasimpático. Va a producir contracción del músculo circular del iris, va a producir contracción del músculo ciliar con alargamiento del cristalino, va a favorecer el drenaje del humor acuoso. Esta acetilcolina no atraviesa fácilmente barrera hematoencefálica, por lo tanto sus efectos sobre el sistema nervioso central van a ser pobres. Va a haber broncoconstricción, aumento de secreciones, vasodilatación arterioral generalizada, lo que me va a conllevar a hipotensión, taquicardia refleja a bajas dosis, con disminución de frecuencia cardíaca y disminución de fuerza de contracción a mayores dosis, bloqueo de la conducción eléctrica y paro cardíaco. Hay aumento de la actividad secretora en glándulas y sistema gastrointestinal. También hay aumento del peristaltismo, contracción del detrusor, relajación del trígono y del esfínter. Bien, todos estos son efectos de la acetilcolina. Tenemos que puntualizar entonces que la farmacología de la transmisión colinérgica va a estar dividida en agonistas y antagonistas. Tenemos agonistas colinérgicos muscarínicos que pueden ser directos o indirectos y tenemos antagonistas que pueden ser muscarínicos o nicotínicos. De esta manera clasificamos los fármacos que actúan sobre la transmisión colinérgica en el sistema nervioso autónomo, de manera que aquellos pueden ser agonistas o antagonistas. Recordemos la terminología. Parasimpático mimético es un agonista del parasimpático. Parasimpático lítico es un antagonista del parasimpático. Sabemos que los agonistas directos poseen una afinidad alta y directa por receptores, en este caso colinérgicos, bien sean muscarínicos o nicotínicos. Un agonista colinérgico de acción directa, porque los agonistas colinérgicos pueden ser de acción directa o de acción indirecta. Un agonista colinérgico de acción directa es aquel que va a imitar los efectos de la acetilcolina. Pueden ser agonistas muscarínicos o agonistas nicotínicos. Ahora, un agonista colinérgico de acción directa es aquel que va a aumentar la cantidad o la disponibilidad de acetilcolina. ¿Cómo lo hace? Pues inhibiendo la acetilcolinesterasa. Estos agonistas colinérgicos de acción indirecta pueden ser reversibles o irreversibles. Los antagonistas, como ya les mencioné, pueden ser antagonistas muscarínicos o nicotínicos. Tenemos acá, ¿qué es lo que quiero yo con esta lámina? Con esta lámina ustedes se van a aprender los nombres de cada uno de estos fármacos. Cuando a usted le digan, ¿qué es el ambemonio? Usted dice, es un agonista colinérgico de acción indirecta.
Ajá, ¿y qué es eso? ¿Por qué es de acción indirecta? Bueno, porque va a aumentar la disponibilidad de acetilcolina inhibiendo a la acetilcolino esterasa. Por lo tanto, es un anticolinesterásico. Ajá, ¿y eso qué es? Bueno, que evita la degradación de la acetilcolina, inhibiendo a la acetilcolina esterasa, para que la acetilcolina, al haber mayor disponibilidad de ella, aumenta sus efectos tanto muscarínicos como nicotínicos. Entonces, vamos a repasarlo. Agonistas colinérgicos. Ya ustedes saben que un agonista colinérgico estimula la transmisión colinérgica. Son análogos de la acetilcolina, pero tienen una acción más prolongada. Tenemos los de acción directa y los de acción indirecta. Los de acción directa se unen y activan directamente al receptor de acetilcolina. Tenemos agonistas muscarínicos y nicotínicos. Los nicotínicos lo único que van a recordar es que el representante es la nicotina y se utiliza para terapia para dejar de fumar. Los demás tienen uso no clínico, como en investigaciones, por ejemplo. Ahora, ¿quiénes son los agonistas muscarínicos? Tenemos tres grupos: alcaloides naturales, ésteres de la colina y derivados sintéticos. Estos análogos sintéticos solamente vamos a estudiar uno, que es la cebimilina, los ésteres de la colina, donde está el betanecol, donde está la acetilcolina, que es el representante principal, el carbacol, y los alcaloides naturales, pues sus representantes son la pilocarpina y la muscarina. Ahora, de los agonistas de acción indirecta, tenemos los reversibles como neostigmina, piridostigmina, edrofonio, fisostigmina y todos los que ven en la lista. Entre los irreversibles, que son los órganos fosforados, tenemos el ecotiofato, que es el único que tiene uso médico. Tenemos estos insecticidas como malatión y paratión y tenemos los que son gases neurotóxicos utilizados en la guerra, como sarín, somán y tabún. Entonces, ¿quiénes son de estos los más utilizados? Bueno, de los muscarínicos, la pilocarpina es uno de los más utilizados. Este, de los agonistas colinérgicos de acción indirecta, de los reversibles, uno de los más utilizados son la neostigmina, la piridostigmina, la fisostigmina. De los irreversibles, por supuesto, lo único que tiene uso clínico es el ecotiofato, pero en las emergencias nosotros vemos muchas intoxicaciones por órganos fosforados y ese es el motivo de por qué estudiarlos en esta sección. Acá estamos viendo un cuadro resumen. Este cuadro resumen me está hablando de la selectividad de ciertos fármacos hacia un receptor nicotínico o hacia un receptor muscarínico y además nos da su uso principal dependiendo del fármaco. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos hacer una comparación entre betanecol y nicotina. ¿Por qué? Porque el betanecol es muscarínico puro, se usa en atonía vesical, retención urinaria no obstructiva. La nicotina es un nicotínico puro y no, este se va a usar en terapia de reemplazo para dejar de fumar. ¿Qué pasa? Que aquí nos está definiendo también lo que significa cada una de esta clasificación. Por ejemplo, un muscarínico puro es aquel que tiene una alta afinidad por receptores muscarínicos y una afinidad casi nula por receptores nicotínicos. Lo contrario, un receptor nicotínico puro tiene alta afinidad por receptores nicotínicos y tiene una afinidad nula por receptores muscarínicos. Entonces, entre ser un muscarínico puro y entre ser un nicotínico púrico tenemos un espectro cuya mitad es la acetilcolina. La acetilcolina es no selectivo. No selectivo, ¿por qué? Porque tiene igual afinidad y una alta afinidad por receptores muscarínicos y nicotínicos. La acetilcolina, aprovecho para decirles que no tiene ningún uso sistémico porque su hidrólisis es ultra rápida. Todos los usos de las preparaciones de acetilcolina vienen en solución oftálmica para inducir cirugía miosis en el transoperatorio de cirugías oftalmológicas. Entonces, la acetilcolina produce miosis cuando se requiera en cirugías oftalmológicas. De ahí entonces se deriva que sea un muscarínico altamente selectivo o un muscarínico predominantemente selectivo. ¿Qué pasa?
Un muscarínico altamente selectivo tiene muy baja afinidad por receptores nicotínicos. Y un muscarínico predominante es que es el que tiene afinidad por ambos receptores, nicotínicos o muscarínicos, pero prefiere los muscarínicos. Podría ser lo mismo que aquel no selectivo con fuerte impacto nicotínico. Tiene afinidad tanto nicotínicos como muscarínicos, pero tiene una estimulación profunda sobre ganglios autonómicos nicotínicos. ¿Ok? Entonces, esta es una clasificación según la afinidad y la selectividad. Y aquí se les adelanta el uso principal de cada uno de estos fármacos. Tenemos acá, entonces, de estos agonistas colinérgicos indirectos, anticolinesterásicos, un cuadro. ¿Estos son quiénes? Los irreversibles y los reversibles, pero estos son los indirectos. Tenemos entre los indirectos el único que incluimos de los irreversibles en este cuadro es el ecotiofato porque es el que tiene uso clínico. Entonces, el ecotiofato es un órgano fosforado, es un agonista colinérgico indirecto irreversible que produce una sobreestimulación masiva y no selectiva. ¿Ok? Él es no selectivo. Al no ser selectivo, es capaz de producir una crisis colinérgica total, estimulando todos los receptores, tanto muscarínicos como nicotínicos. La neostigmina tiene acción nicotínica profunda en la placa motora. El hidrofonio también tiene una acción nicotínica predominante. La piridostigmina también tiene acción nicotínica predominantemente periférica. La fisostigmina, en cambio, tiene una acción difusa, tanto muscarínica como nicotínica, porque como es liposoluble, puede atravesar barrera hematoencefálica, va hasta sistema nervioso central y activa distintas vías, tanto muscarínicas como nicotínicas. Bien, entonces de esta manera es que podemos analizar esta tabla. Ya se los había explicado. Tenemos dos tipos de receptores colinérgicos, muscarínicos y nicotínicos. Fíjense que el receptor ionotrópico nicotínico es un canal iónico que está formado por 5 subunidades. Tiene 2 subunidades alfa. A estas 2 subunidades alfa es donde se va a unir la acetilcolina o los agonistas. Bien, cuando se unen estas dos moléculas, se activa, se hace presente en este receptor un cambio conformacional que lo abre y permite la entrada de sodio y calcio. Por su parte, este receptor muscarínico es un receptor metabotrópico que está unido a proteína G. Si está unido a proteína G inhibitoria, como es el caso de M2 y M4, el resultado va a ser una disminución en el AMP cíclico. Y si está unido a proteína GQ, va a haber aumento del inositol trifosfato y de el calcio intracelular. Fíjense que una de las diferencias es que para activar el receptor muscarínico solo se necesita una molécula del agonista, mientras que para activar el receptor nicotínico se necesitan 2 moléculas. Iniciando con los agonistas muscarínicos de origen sintético, como es uno solito, vamos a salir de él de una vez. Tenemos que es la cevimelina. La cevimelina se absorbe muy rápido por vía oral,
es importante recordar que la presencia de alimentos dentro del tracto gastrointestinal va a retrasar su absorción. Tiene una afinidad muy selectiva por receptores muscarínicos M1 y M3, sobre todo en glándulas salivales, de ahí deriva su uso, que es la serostomía, que es boca seca, síndrome de boca seca, que muchas patologías pueden ocasionarla. Es muy lipofílica, tiene un amplio volumen de distribución, pero como tiene menos efectos sobre receptores M2, o sea, no es tan selectivo para M2, tiene la ventaja de que tiene menos efectos cardiovasculares muscarínicos, ¿ok? Efectos cardiovasculares muscarínicos, recuerden que es corazón a la baja, baja la frecuencia, baja la conducción. Entonces, una de las ventajas es que como no tiene tanta afinidad M2, este fármaco tiene menos efectos cardiovasculares. Las contraindicaciones de este fármaco se van a ver repetidas porque la comparten todos los miembros de este grupo que estamos estudiando de fármacos. Entonces tenemos que contraindicación asma bronquial. ¿Por qué? Porque la estimulación M3 me va a producir broncoespasmo y broncorrea. Entonces un paciente asmático o ebótico no puede utilizar este fármaco. Glaucoma de ángulo cerrado, este, glaucoma, iritis o uveitis. ¿Por qué? Porque hay riesgo de producir adherencias entre el iris y el cristalino. También hipersensibilidad documentada al fármaco. Son contraindicaciones absolutas. Contraindicaciones relativas, pues cardiopatía isquémica, angina de pecho, porque aun cuando este medicamento tenga baja afinidad por receptores M2, cambios transitorios en pacientes con cardiopatía isquémicas, como por ejemplo cambios en las resistencias vascular o un leve efecto inotrópico negativo, puede comprometer el flujo coronario en este tipo de pacientes y comprometer también la reserva cardíaca porque la tienen limitada. Eh, Pacientes que tengan una obstrucción, bien sea en la vesícula, pero una obstrucción mecánica en la vesícula o en los uréteres, también está contraindicado este fármaco. Pacientes con úlcera péptica activa debido a la estimulación de receptores muscarínicos gástricos que va a incrementar la secreción de ácido clorhídrico. Y pacientes con insuficiencia hepática o renal, ya que por supuesto esto va a desencadenar que aumente las concentraciones plasmáticas de este fármaco y puede desencadenar toxicidad colinérgica. Muy bien, vamos a iniciar con los alcaloides naturales. Recordemos que de los alcaloides naturales estamos hablando en este momento de agonistas colinérgicos de acción directa. Tenemos como representantes de este grupo la pilocarpina y la muscarina. La muscarina no tiene uso clínico, así que nos vamos con la pilocarpina, la cual es un fármaco ampliamente utilizado en el campo de la oftalmología a través de la mucosa del ojo. Es un tratamiento de emergencia para el glaucoma agudo de ángulo cerrado, al provocar una miosis tan intensa que estira el iris y libera el ángulo de drenaje. Se usa en oftalmología para reducir la presión intraocular en estos pacientes en las etapas iniciales con glaucoma, facilitando el drenaje del humor acuoso para prevenir el daño al nervio óptico. Particularidad de la pilocarpina: tiene mayor afinidad y eficacia sobre receptores M3 y también receptores M1 y tiene una afinidad relativa por los receptores M2 del corazón. ¿Sobre quién tiene nula afinidad? M4, M5, lo que quiere decir que M4 y M5 no va a tener ningún efecto sobre órganos donde predominen receptores muscarínicos M4, M5.
Este está contraindicado en el asma bronquial, en la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, en la iritis aguda o en la uveitis, en las cardiopatías isquémicas, en la úlcera péptica activa. Ya ustedes saben el porqué de cada una de las contraindicaciones. Pero en este momento ustedes se preguntarán, bueno, pero es que em, está indicado en el glaucoma de ángulo estrecho y está contraindicado también en el glaucoma de ángulo estrecho. Bueno, lo que tienen que destacar es la causa. Si hay un bloqueo pupilar mecánico completo, no se puede utilizar pilocarpina, ¿ok? Entonces, este fármaco, por supuesto, va a ser de uso de un oftalmólogo. Ustedes como médico general, tienen que estar muy seguros de la causa del glaucoma. Y si hay un bloqueo pupilar mecánico completo, no pueden utilizar pilocarpina. Bien, la pilocarpina es liposoluble, se absorbe bien vía oral, atraviesa membranas biológicas y por eso también es utilizado oftalmológicamente porque atraviesa la córnea, atraviesa la barrera hematoencefálica, tiene usos sistémicos. La pilocarpina vía oral se utiliza para tratar la xerostomía. Sufre hidrólisis parcial en el plasma y en el hígado. Su vida media plasmática es de 1.3 horas cuando se administra vía oral, pero cuando se administra vía ocular, su vida media es de 4 a 8 horas. Bien, una de las contraindicaciones que no les había mencionado es pacientes con hipertiroidismo. Los agonistas muscarínicos pueden desencadenar fibrilación auricular en pacientes hipertiroideos. Por lo tanto, una de las contraindicaciones es el hipertiroidismo, además de las que ya conocemos como asma, obstrucción urinaria de tubo digestivo, que no sea de causa mecánica, enfermedad de ácido péptica, enfermedades cardiovasculares como angina de pecho, hipotensión, ¿ok? Ya veíamos las contraindicaciones de los agonistas muscarínicos, vimos o podemos ver que son muy parecidas a las que ya hemos mencionado. Fíjense, asma bronquial, enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Que ustedes se aprendan estas contraindicaciones, pero con el por qué. Ejemplo, ¿por qué está contraindicado en uveitis? Bueno, porque estos agonistas muscarínicos pueden condicionar la aparición de sinequias entre el iris y el cristalino. ¿Y por qué está contraindicado en cardiopatía isquémica? Bueno, porque a pesar de que no son tan selectivos en un corazón que está comprometido, al disminuir aunque sea un poquito el flujo coronario y cuando el efecto inotrópico y cronotrópico negativo es leve, al estimular aunque sea un poco estos gemelos va a comprometer la reserva cardíaca. Ajá, ¿y por qué la úlcera péptica activa? Bueno, porque cuando se estimula M3 hay aumento de la secreción de ácido clorhídrico y pues va a tener mayor sintomatología el paciente. Entonces, lo importante no es solo aprender cuáles son las contraindicaciones, sino por qué. Y entender que, bueno, que estas contraindicaciones como cardiopatía isquémica, como la colelitiasis, como la urolitiasis, esas son contraindicaciones relativas. Las absolutas es el asma, glaucoma de ángulo cerrado, sin iridiotomía, es decir, sin tratamiento, con una parálisis mecánica, del músculo del iris, la iritis, la uveitis y la hipersensibilidad conocida al fármaco son contraindicaciones absolutas. Bien, acá tenemos los representantes o los que pertenecen al grupo de los ésteres de la colina. Ya vimos los de origen sintético, que es la cevimelina, vimos los alcaloides naturales y ahora vamos con los ésteres de la colina. Los ésteres de la colina son 4.
acetilcolina, metacolina, carbacol y betanecol. La acetilcolina, ya yo les había dicho, no tiene uso sistémico. Su principal uso es oftalmológico para producir miosis en el transoperatorio de estas cirugías oftalmológicas. ¿Por qué no se utiliza vía sistémica? Pues porque tiene una vida media de milisegundos. Ella es destruida instantáneamente por la acetilcolinesterasa. La acetilcolina es un agonista directo no selectivo y se une con igual afinidad a todos los receptores, tanto muscarínicos como nicotínicos. La metacolina, fíjense que prácticamente tiene un solo uso. La metacolina se usa para hacer el test de provocación de hiperreactividad bronquial. Es un agonista directo muscarínico que es muy selectiva hacia los receptores M1, M2 y M3. Bien, no tiene afinidad por receptores nicotínicos. El carbacol también se utiliza para inducir miosis intraoperatoria. Es un agonista directo, no selectivo, con una alta afinidad una alta afinidad sobre los receptores muscarínicos y nicotínicos. Si vemos o comparamos la acetilcolina con el carbacol, vamos a ver que son muy parecidos. Son agonistas directos, son agonistas potentes, son no selectivos con una alta afinidad sobre receptores muscarínicos y nicotínicos. Bien. Se utilizan para inducir miosis intraoperatoria. Sin embargo, el carbacol es totalmente resistente a la acetilcolinesterasa, lo que le confiere una vida media muy prolongada, incluso una vida media en tejido ocular de 24 horas. Y esa es una diferencia clave entre la acetilcolina y el carbacol. El betanecol es un agonista directo puramente muscarínico. El betanecol también es inmune a la acetilcolinesterasa. Tiene una vida media plasmática vía oral de 3 a 4 horas aproximadamente. Y está indicado en retención urinaria de origen no mecánico. Tenemos por acá un resumen de los usos clínicos e indicaciones más frecuentes según el agonista muscarínico que estemos tomando en cuenta. Por ejemplo, la pilocarpina, su uso oftalmológico es para inducir miosis transoperatoria y reducir la presión intraocular. Su uso sistémico es para la serostomía. El betanecol está indicado en atonía vesical no obstructiva y en ilio no obstructivo. El carbacol está indicado en glaucoma de ángulo abierto, también para inducir miosis intraoperatoria. La muscarina como tal no tiene uso clínico, su interés es básicamente toxicológico. La acetilcolina, recuerden que no tiene uso sistémico, se usa para inducir miosis intraoperatoria. La cevimelina se utiliza para la serostomía, porque tiene alta afinidad por receptores M3 en glándulas salivales. Acá dice para el tratamiento en el síndrome de Sjögren. No, es para la serostomía, que una de las causas es este síndrome. La metacolina básicamente se usa es en el test de provocación bronquial para el asma. Con esto se evalúa la reactividad de las vías respiratorias. La arecolina se usa es en investigación. ¿Ok? Muy bien. En esta lámina podemos observar cuáles serían los efectos adversos cuando utilizamos agonistas colinérgicos.
Noten la diferencia entre los efectos adversos que se usan desde el punto de vista oftalmológico como si se usan por vía oral. Cuando nosotros utilizamos agonistas colinérgicos vía oral, van a aparecer estos efectos adversos a dosis terapéuticas y son básicamente una extensión de los efectos colinérgicos en los distintos órganos, como por ejemplo náuseas y vómitos, también diarrea, dolor epigástrico, dolor abdominal cólico, disnea, broncoconstricción, disminución de la frecuencia cardíaca por bloqueo en la conducción en el nodo SA, diaforesis, cefalea, cialorrea. Estos son efectos colinérgicos. A diferencia de si lo utilizamos en fármacos autonómicos, estos fármacos autonómicos para uso oftálmico, ¿qué vamos a tener? Edema corneal, miosis, miopía, visión disminuida, todos estos utilizando estos agonistas colinérgicos. Bien, si nosotros entonces vamos a estudiar los anticolinesteráficos, tenemos que saber que un anticolinesteráfico es un fármaco colinérgico de acción indirecta que lo que hace es inhibir eh, a la acetilcolinesterasa. Esto provoca una acumulación significativa de acetilcolina que va a estimularte a los receptores, tanto nicotínicos como muscarínicos, de forma prolongada, lo que va a generar estos efectos sistémicos. ¿Cuáles serán estos efectos sistémicos? Pues aumento de las secreciones en todos los órganos, en los pulmones, en las glándulas, en el estómago, en lo que es el sistema gastrointestinal. Va entonces también a generar disminución de la frecuencia cardíaca, va a generar disminución de la fuerza de contracción del corazón, genera miosis, hay aumento en el tono gástrico, aumento en el tono de los esfínteres gástricos, aumento de la motilidad gastrointestinal. Estos fármacos nosotros podemos subdividirlos, ¿okay?, de acuerdo a su tipo. ¿Okay? Ellos pueden ser compuestos amonio cuaternarios o pueden ser aminas terciarias. ¿Cuáles son las características de esto? Pues los compuestos amonio cuaternarios tienen carga eléctrica positiva, es decir, ellos están cargados o ionizados, por lo tanto son hidrosolubles. Esto hace que tengan una mala absorción vía oral y tengan dificultad o no puedan cruzar barreras como la barrera hematoencefálica. Las aminas cuaternarias son no ionizadas, es decir, no tienen carga. Aunado a esto, o aunado no, en consecuencia de esto, son más liposolubles. Al ser más liposolubles tienen mejor absorción y pueden cruzar más fácilmente los distintos tipos de barreras que puedan existir en el cuerpo, como por ejemplo las barreras hematoencefálicas. Todas ellas, todos los inhibidores reversibles de la acetilcolinesterasa se inactivan o son hidrolizadas por otras acetilcolinesterasas y también sufren un metabolismo apático. Su expresión principalmente es vía renal. Aunque este cuadro se ve un poco cargado, es importante resumir las características principales de cada uno de ellos en función de lo que ya hablamos, de que sea un compuesto cuaternario o que sea una línea sexual. ¿Ves? Como se lo puse adelante. Entonces, ¿quiénes son los compuestos amonio cuaternarios?
los fármacos que tienen muy poca acción sobre el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque como son hidroquímicos, están cargados, ¿sí? Están ionizados, por lo tanto son poco liposolubles y no pueden atravesar con facilidad la barrera encefálica, por ejemplo. Así que sus efectos están limitados a la periferia, como son el músculo esquelético y los órganos parasimpáticos. ¿Quiénes serán nuestros fármacos anticolinesterásicos que no cruzan la barrera hematoencefálica? Bueno, tenemos el edrofonio, la neostigmina, piridostigmina y el ambrofonio. Son cuatro. Edrofonio. El edrofonio se utiliza casi exclusivamente para el diagnóstico de la miastenia gravis, es decir, para hacer la prueba de tensilón. Y es útil para diferenciar una crisis miasténica de una crisis colinérgica. Entonces, el edrofonio tiene una latencia de 1 minuto, vida media de 10 minutos y una duración del efecto entre 5 y 15 minutos. Una interacción importante con el acetaminofén, ya que puede disminuir el acetaminofén en conjunto con el edrofonio, puede disminuir la tasa de expresión del edrofonio y esto puede resultar en niveles séricos del edrofonio aún más altos. ¿Okay? Esos son los puntos clave sobre este fármaco. Fíjense que solo el edrofonio es del que vamos a hablar para diagnóstico de miastenia gravis, prueba de tensilón y para diferenciar una crisis miasténica de una colinérgica. Luego tenemos la neostigmina. La neostigmina es ampliamente utilizada en el país, en el pabellón, para revertir los efectos de los bloqueadores neuromusculares. Bien. Este fármaco tiene una latencia de 10 minutos vía intramuscular y 2 minutos vía endovenosa. Tiene pobre absorción vía oral, tanto por vía, se usa más tanto por vía intramuscular y vía endovenosa. En pabellón, por ejemplo, se usa vía endovenosa. Este fármaco, fíjense que tiene una afinidad muy alta por los receptores nicotínicos que están en la placa neuromuscular. Y como ya les mencioné, se usa para revertir el bloqueo neuromuscular en anestesia. También se puede usar para la miastenia gravis y el hilo paralítico o la retención urinaria postoperatoria. Esos son los usos de la neostigmina. La piridostigmina, fíjense, la piridostigmina tiene una latencia de 2 minutos vía endovenosa y de 30 minutos vía oral. Ella tiene una mejor absorción vía oral si la comparamos con la neostigmina y una duración del efecto de 3 a 6 horas, mientras que la neostigmina tiene una duración del efecto de 2 a 4 horas. Esas son una de las principales diferencias. ¿Para qué se usa la piridostigmina? Se usa como preventivo en ataques con gases de guerra. También se usa para revertir el bloqueo neuromuscular. También se puede usar, al igual que la neostigmina, en hilo paralítico y en retención urinaria postoperatoria. Si comparamos neostigmina con piridostigmina, la piridostigmina tiene menos efectos adversos muscarínicos que la neostigmina. Y fíjense que la piridostigmina es el fármaco de elección en el tratamiento de mantenimiento de la miastenia gravis. ¿Qué quiere decir? Que usaríamos la piridostigmina para aquellos pacientes crónicos con miastenia gravis. ¿Qué es el ambemonio? También el ambemonio es un anticolineesterásico que solo se usa vía oral. Fíjense que los anteriores, ¿okay? Neostigmina, piridostigmina, se usan preferiblemente
vía endovenosa o vía intramuscular o en tercer lugar vía oral, aunque la piridostigmina se usa mejor vía oral. El ambemonio solo vía oral, es el único de estos que es solo vía oral. Tiene una latencia de 30 minutos, una duración de 4 a 8 horas. ¿Qué es lo importante con él? Que se utiliza para el tratamiento de la miastenia gravis cuando el paciente no responde bien o es intolerante a la piridostigmina. ¿Sí? Entonces, la particularidad del ambemonio, lo voy a usar cuando el paciente no responde a la piridostigmina o es intolerante a la piridostigmina en pacientes con miastenia gravis para el mantenimiento. ¿Okay? Entonces ya tienen como que los puntos esenciales de cada uno de estos, que es a lo que tienen que hacer más énfasis. Ahora, ¿qué pasa con estos fármacos que sí tienen acción central? Bueno, son aquellos que por su alta solubilidad pues pueden cruzar la barrera hematoencefálica y podemos ver entonces efectos en el sistema nervioso central. Por eso es que estos fármacos son ampliamente utilizados en enfermedad de Alzheimer, demencia asociada a enfermedad de Parkinson. También se usa en estas enfermedades como el Alzheimer, pero leve o moderado. ¿Quiénes son estos fármacos que son liposolubles, son anticolinérgicos? Tenemos cisplatina, donepezil, ribafenina, galantamina. Puntos importantes sobre estos fármacos. Todos atraviesan la barrera hematoencefálica. Donepezil en una vida media de 70 horas. De todos estos es el que tiene una vida mayor. ¿Okay? Esto, por ejemplo, la citromicina es el antídoto para revertir intoxicación por fármacos anticolinérgicos como la atropina. Citromicina revierte la atropina. Donepezil, el de mayor vida media, 70 horas. Y así pueden ir como fijando las características esenciales de cada uno de los compuestos al dividirlos por grupos, de que son solubles, que atraviesan barreras, que los que tienen efectos sobre el sistema nervioso central, que también hay que fijarlo. ¿Quiénes tienen efectos sobre el sistema nervioso central? Bueno, disciplina, ribafenina, galantamina. ¿Qué pasó con la sacrina? Bueno, fue el primer fármaco aprobado para el Alzheimer, pero ha caído en desuso y en muchos países ha sido retirado porque tiene una alta hepatotoxicidad. Entonces, punto importante para recordar que la sacrina es muy hepatotóxica. Como en el año anterior, nosotros hablamos de que tuvimos un centro de polinérgica, es importante entonces que se van a diferenciar de otros. Una crisis latente es una complicación de la miastenia gravis, donde hay un impairment clínico de la debilidad muscular tan grave que puede requerir de ventilación asistida. La crisis colinérgica es una acumulación excesiva de acetilcolina en la unión neuromuscular que puede ser por sobre los inhibidores de la acetilcolina. ¿Okay? ¿Qué pasa en la crisis nerviosa? Que los pacientes desencadenantes de la infección, la causa suele ser un interés de la ¿qué ocurre si patológicamente en una crisis nerviosa? Que los anticuerpos van a bloquear o van a destruir los receptores de acetilcolina. Y eso de va a generar
debilidad y la retracción de la inmunidad. Por su parte, la colinérgica, el mecanismo patológico lo tiene comenzando a la estimulación de receptores nicotínicos, muscarínicos, facturas y provoca la actividad. ¿Cuáles son los síntomas de la fiebre? En el primer turno vamos a tener las tos alturales, vamos a tener cardia, dificultad respiratoria. ¿Qué vamos a tener nosotros en la crisis colinérgica? En la crisis colinérgica vamos a tener sudoración, la sudoración, náusea, vómito. Esto a qué se parece? Se parece también cuando el efecto de esta temporada temporal puede ser náusea, porque eso depende de algo que le llama temporada. Ahora vamos a ver cómo la respuesta hay personas que recuerdan la prueba de cognición, la prueba diagnóstica para saber si está en una crisis general o si está en una crisis colinérgica. ¿Qué pasa acá? Cuando administras hidrófono, mejoran automáticamente los síntomas de la crisis general, pero empeoran los síntomas de la crisis colinérgica. Esta es una de las principales que la crisis sistémica mejora con el hidrófono. Acá les traje un resumen de estos fármacos con ciertos tips. ¿Okay? Por ejemplo, un tip de la piroxicina, el uso mental, se emplea como profilaxis a la preexposición ante el riesgo de una carga con agentes nerviosos, ¿okay? Como agentes nerviosos o también con órganos corporales, pero más que todo con agentes neurotóxicos como glutamina. Fíjense que hace la piroxicina. Ella oculta y protege temporalmente la fracción de la acetilcolinesterasa, evitando que sea fosforilada de forma irreversible por el cuerpo. Esto tiene un protocolo, que ustedes en este momento no necesitan conocerlo. Lo único que necesitan conocer es que uno de los usos de la piroxicina es preventivo, o sea, cuando lanzan una amenaza de un ataque con este tipo de gases neurotóxicos o gases modernos, bueno, se puede utilizar antes de la exposición, porque si se utilizan piroxicina después que ya han sido expuestos a estos gases militares, el desenlace puede ser más grande, ahí sí es peor. Entonces, todo lo que puede utilizar la piroxicina es antes de la exposición a estos gases. Otro tip que le podemos dar acá es que la nicotina, si bien es cierto, es el gol estándar, es lo que más se utiliza en el quirófano. La piroxicina tiene ciertas ventajas sobre la nicotina, como por ejemplo consideraciones químicas más prolongadas y efectos muscarínicos más leves, cuales serían los efectos muscarínicos, más tarde, y persecución social. Por eso es que en Pabellón nosotros utilizamos en la misma perilla, por ejemplo, 4 ampollas de nicotina y 2 ampollas de atropina, en la misma medida cuando están reduciendo el bloqueo neuromuscular, para evitar estos efectos muscarínicos. Y otro dato es que la nicotina solo se puede administrar en
este caso de bloqueo neuromuscular, para revertir el bloqueo neuromuscular, la nefrina solo se puede administrar si la frecuencia del paciente tiene 60 latidos por minuto o más. Si, por ejemplo, el paciente tiene 40 de frecuencia cardíaca, está contraindicado utilizar neostigmina para revertir el bloqueo neuromuscular. Esta, estos fármacos, neostigmina y piridostigmina, cuando se van a usar vía oral, recuerden que se puede usar en la anestesia de la vía oral, ellos pueden formularse o son formulados bajo sales de bromuro. Y cuando estos pacientes desarrollan una toxicidad por estas sales de bromuro, se llama bromismo. Fíjense que solo he hablado de bromismo. El bromismo es una toxicidad crónica que causa acné severo, erupciones cutáneas, cefalea y alteraciones psicológicas. Entonces, cuando los pacientes por desarrollar bromismo, la alternativa es utilizar el hormona. Y es una alternativa porque está formulado algo de ya que estamos hablando, estamos explicando lo que ya le decíamos en la lección anterior sobre que la familia, ya saben que es lo que puede causar que un paciente no tolere la en relación a la neostitina para tratar el tibio y la retención urinaria, es importante que nosotros conozcamos la relación de los receptores muscarínicos en el plexo mesentérico va a provocar un aumento drástico del tono del músculo y una amplitud en lo que es la contracción y el peristaltismo. Igualmente, en el tracto urinario, el exceso de acetilcolina también estimula receptores andrógenos en la sobre el músculo del sistema nervioso. Relaja el tibio, relaja el urinario, y de esta manera hay pequeños regulación. Si nosotros creemos que las personas mecánicas, las perdidas, o gordo, o cálculo, está contraindicado utilizar estos fármacos, porque forzar la contracción del músculo en contra de un espacio específico conlleva un alto riesgo de perforación intestinal o de ruptura vegetal. Está seguro de que la retención urinaria no sea algo muy fácil. Una vez más, peristaltismo lento, un tibio, que después de la de que no hay Los anticolinestéricos comparten un perfil de riesgo que está basado, por supuesto, en la hiperestimulación predominantemente muscarínica en los órganos efectores. Sus contraindicaciones van a ser, por supuesto, absolutamente contraindicado en obstrucciones mecánicas o del tracto gastrointestinal o del tracto urinario. Por supuesto, en trastornos de la conducción cardíaca que no han sido tratados con marcapasos, como por ejemplo bradicardias o bloqueo auriculoventricular, asma bronquial y enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica y también úlcera péptica. Contraindicado absolutamente en obstrucción mecánica, intestinal o urinaria. Fíjense que ya habíamos
hecho la tipificación de estos anticolinesteráticos en aquellos que no tienen una acción central marcada, como aquellos que sí tienen una acción central marcada, debido a sus características farmacocinéticas. La neostigmina y la piridostigmina, contraindicado en pacientes con alergia a los bromuros, también contraindicado en peritonitis aguda. El ambemonio está contraindicado si usted no puede hacer una monitorización clínica rigurosa y también está contraindicado simultáneamente con el uso de mecamilamina. Este fármaco, la mecamilamina, es un bloqueador ganglionar que se utiliza en ocasiones para tratar la presión arterial. El hedrofonio, al tener un impacto vagal bastante pronunciado y una latencia menor a 1 minuto, ¿qué se hace? Que se administra en conjunto con la atropina en la misma inyectadora, o sea, se hace lo mismo con la neostigmina. Entonces, está contraindicado utilizar hedrofonio sin la atropina precargada en la misma jeringa. También, no sé si se los he mencionado, con relación a la neostigmina está contraindicada para revertir el bloqueo neuromuscular al salir de las cirugías si la frecuencia cardíaca es menor de 60 latidos por minuto. Es decir, lo que se utiliza para revertir el bloqueo neuromuscular al finalizar las cirugías es la neostigmina. Bien, pero si la frecuencia cardíaca del paciente es menor a 60, no se puede administrar la neostigmina hasta que esta frecuencia sea mayor a 60 latidos por minuto. Bien, en relación a galantamina y ribastigmina, bueno, fíjense que no se deben administrar si hay imposibilidad para la depuración. ¿Qué condiciones pueden existir para que no se pueda depurar? Una insuficiencia renal severa y una insuficiencia hepática grave. Está contraindicado también, por ejemplo, la tacrina en pacientes con enfermedad o insuficiencia hepática previa. Por supuesto, porque una de las características de la traquina es su alta hepatotoxicidad. La fisostigmina y el donepezilo están contraindicados en pacientes con epilepsia. La fisostigmina está contraindicada en el parkinsonismo porque exacerba los síntomas. El donepezilo, está contraindicado en pacientes con alteraciones de la conducción supraventricular o en pacientes que presenten síncopas recurrentes. Bien, acá tenemos una comparación entre los agonistas farmacológicos colinérgicos y los anticolinestérásicos. Los anticolinestérásicos son fármacos agonistas colinérgicos, pero son indirectos. Estos que están acá son fármacos agonistas colinérgicos directos y aquí tenemos fármacos de uso oftalmológico, particularmente como la acetilcolina y el carbacol, y fármacos como la metacolina, cuyo único uso es en el test de provocación bronquial. La presentación de la acetilcolina en solución intraocular al 1%, intraocular, fíjense que es el único, al igual que el carbacol, solución intraocular. También en gotas tópicas viene el carbacol, pero la acetilcolina solo viene en solución intraocular para ser inyectado en cámara anterior. Es el único. El carbacol viene tanto en solución intraocular como en gotas tópicas.
Fíjense, el ecotiofato es el inhibidor irreversible de la acetilcolinesterasa, es el único que tiene una indicación clínica. Revisamos los efectos secundarios de este fármaco. Fíjense, desprendimiento de retina. Con su uso prolongado puede producir cataratas, glaucoma por bloqueo pupilar completo, quistes en el iris, dolor en la ceja, bien, estenosis del sistema naso-lagrimal y requiere una monitorización bastante estrecha el uso de este fármaco. Entramos así a lo que son los órganos fosforados. Los órganos fosforados son sustancias orgánicas que tienen un núcleo de fósforo, una estructura química con derivados orgánicos del ácido fosfórico. Bien, estos órganos fosforados se usan principalmente en la industria agroquímica, en formulaciones de pesticidas. Por lo tanto, los pacientes que están expuestos a estos insecticidas comúnmente son trabajadores del campo. Sin embargo, también existen formulaciones de insecticidas para uso doméstico e industrial. El mecanismo de acción de los órganos fosforados es unirse irreversiblemente a la acetilcolinesterasa. De esta manera, al unirse irreversiblemente a la acetilcolinesterasa, aumentan la disponibilidad de la acetilcolina, produciendo una estimulación continua y exacerbada que va a conllevar a daño neurológico, a daño nervioso, problemas cognitivos. Estos órganos fosforados son altamente tóxicos tanto para humanos como para animales. Sus efectos provienen de esta estimulación masiva sobre la neurona posináptica en los diferentes órganos efectores. Entre estos efectos agudos vamos a tener la miosis, cialorrea, dificultad respiratoria, cólicos abdominales, todos básicamente es una exacerbación del sistema nervioso parasimpático. Así tenemos que, en general, sacando al ecotiofato, en general ellos son muy liposolubles, de bajo peso molecular, son volátiles, lo que facilita su inhalación y también su alta liposolubilidad lo condiciona a que sean fácilmente absorbibles a través de las membranas, tanto de la piel, a través de la barrera hematoencefálica, a través de la mucosa gástrica. Bien, ellos tienen una buena penetración en el sistema nervioso central, sobre todo lo que son los gases neurotóxicos. Tienen una vida media corta en el plasma, tienen un elevado volumen de distribución, su metabolismo es hepático y su excreción es renal y fecal. Vamos a hablar un poquito del ecotiofato, que es el único que tiene uso clínico, ya que este agonista colinérgico de acción indirecta, inhibidor irreversible de la acetilcolinesterasa, se usa en el glaucoma y en la esotropía por acomodación. Viene en una solución para uso oftálmico al 0,125%. Habíamos mencionado sus efectos secundarios como desprendimiento de retina, cataratas, glaucomas por bloqueo pupilar, quistes en el iris, dolor en la ceja,
Recuerden que yo les había dicho que el único que se sale de esas características de liposolubilidad es el ecotiofato, ya que es altamente hidrofílico. Bien, él se utiliza en el ojo porque es capaz de estimular continuamente estos receptores M3 del músculo del esfínter del iris y del músculo ciliar. Cuando estimulan M3 en el músculo del esfínter del iris, producen una miosis máxima y mantenida, y cuando estimulan el músculo ciliar, provocan un aumento del drenaje del humor acuoso. Ellos tienen una penetración corneal controlada y lenta, y tienen varias ventajas. Número uno, no atraviesan barrera hematocefálica, por lo tanto, carece de efectos neurotóxicos y no cruza esta barrera hematoencefálica porque es muy hidrofílico. Además, su absorción sistémica está bastante limitada a través del conducto nasolagrimal. El ecotiofato está contraindicado en procesos inflamatorios intraoculares activos, en antecedentes de desprendimiento de retina, en cirugías oculares próximas, sobre todo si es cirugía ocular mayor, y en asma bronquial y enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica. Bien, es importante que podamos diferenciar lo que es un síndrome colinérgico de lo que es un síndrome anticolinérgico, porque la terminología tiende a confundir. Cuando hablamos de un síndrome colinérgico, nosotros podemos decir, bueno, paciente mojado, es una exacerbación del parasimpático. Tenemos un paciente que tiene miosis extrema, las pupilas están puntiformes, un paciente que el corazón está a la baja, o sea, está bradicárdico, disminución de la conductibilidad, disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la fuerza de contracción del corazón. Además, el paciente tiene todas las reas, tiene broncorrea, rinorrea, diarrea, tiene sudoración profusa, tiene salivación, tiene lagrimeo, está vomitando, ¿ok? Además de eso, tiene los pulmones llenos de moco y tiene broncoespasmo, que es lo que hace que el paciente muera. Es lo que mata al paciente, un paro respiratorio. Eso es un síndrome colinérgico. El síndrome colinérgico es la consecuencia de una intoxicación por órgano fosforado. Y recuerden que esta inhibición es irreversible. Bien, ahora, ¿qué será el síndrome anticolinérgico? El síndrome anticolinérgico es lo que nosotros perseguimos cuando tratamos un paciente que sufrió una intoxicación por órgano fosforado al colocarle atropina. Entonces, el síndrome anticolinérgico, nosotros vamos a ver el paciente seco. Acá podemos definirlo como un bloque completo de los receptores muscarínicos que impiden en ellos la función de la acetilcolina nativa. ¿Cuáles son las causas? Altas dosis de atropina, también algunos antihistamínicos en algunas plantas como la belladona. Bien, entonces básicamente nosotros lo vemos en la emergencia muy frecuentemente cuando estamos utilizando atropina en pacientes que vienen por una intoxicación por órgano fosforado. ¿Cómo vamos a saber que el paciente tiene un síndrome anticolinérgico? Tiene una midriosis máxima, es decir, la pupila está bien dilatada, tiene visión borrosa, tiene al tacto, está caliente, el paciente tiene fiebre alta y no suda, todas las mucosas están secas, tiene boca seca, ojo seco, piel seca, además hay retención urinaria y estreñimiento. El paciente se pone rojo por la vasodilatación cutánea
y tiene alteraciones mentales. Estas alteraciones mentales pueden incluir delirio y alucinaciones. ¿Ok? Acá lo vemos de forma resumida cómo se produce el síndrome colinérgico. Bueno, un exceso de acetilcolina. Hay miosis, sudoración, bradicardia, broncorrea, diarrea, cólicos, vómitos, micción involuntaria. Y el antídoto es utilizar atropina. Ahora, el síndrome colinérgico, que es el resultado del uso de atropina a altas dosis, hay un bloqueo de receptores muscarínicos. Entonces, de aquí podemos deducir que la atropina es un antimuscarínico. Hay pupilas que están dilatadas en el síndrome anticolinérgico, ¿ok? Lo que quiere decir midriasis. La piel y las mucosas están completamente secas. Hay taquicardia, hay vía aérea seca con broncodilatación, que es lo que realmente perseguimos. Hay estreñimiento, retención urinaria. Y también hay alteración, que aquí no aparece, pero hay alteración cognitiva, hay alteraciones del sistema nervioso central. Por lo tanto, nosotros podemos utilizar para el síndrome anticolinérgico como antídoto la fisostigmina. Bien, en esta lámina nosotros tratamos de que ustedes puedan identificar, según los síntomas iniciales, cuál fue la vía por la que ingresó al organismo el órgano fosforado en cuestión. Por ejemplo, si los síntomas iniciales son oculares o respiratorios, la vía de entrada pudo haber sido la vía aérea. Si los síntomas son gastrointestinales, son náuseas, vómitos, cólicos, etcétera, probablemente la vía de entrada fue oral. Y la vía dérmica, pues los síntomas iniciales van a haber sudoración local y fasciculaciones en áreas próximas a la vía donde hubo el contacto con el órgano fosforado. ¿Ustedes para qué necesitan saber eso? Bueno, porque mayoritariamente las exposiciones laborales, es decir, una persona que estaba trabajando en el campo, por ejemplo, la vía de entrada es o vía aérea o vía oral, mientras que la vía de entrada es vía aérea o vía dérmica, mientras que en un envenenamiento no laboral, la vía de entrada es la vía oral. La vía oral se ve en pacientes con intento de autólisis y en pacientes pediátricos que por equivocación ingieren el insecticida. También se hace una distinción sobre los efectos muscarínicos, como son la miosis, la rinorrea, la cialorrea, el broncoespasmo, y los efectos nicotínicos, como la mialgia, las fasciculaciones y la debilidad. Ya sabemos que los efectos en el sistema nervioso central van a incluir cefalea, ansiedad, pero tenemos que tomar en cuenta los grados de intoxicación por órganos fosforados. Por ejemplo, en el grado 1 tenemos náuseas, vómitos, diarrea y cólico asociado a tos, disnea y broncoespasmo, y desde el punto de vista neurológico van a haber síntomas un poco más generales como cefalea, mareo y somnolencia. Asociado a esto, en el grado 2 vamos a tener náuseas, vómitos, diarrea y cólicos, pero ya va a aparecer cialorrea. Vamos a tener tos, disnea y broncoespasmo marcado, pero asociado a hipoxemia, desde el punto de vista neurológico, coma superficial, pupilas puntiformes, y puede haber taquicardia o bradicardia y ya aparecen las fasciculaciones y la sudoración. Ya cuando estamos en el grado 3, vamos a tener un paciente con náuseas, vómitos, diarrea, cialorrea, cólicos muy marcados, tos, disnea, broncoespasmo también muy marcado,
mayor que en el grado 2, pero con insuficiencia respiratoria. Ya los síntomas neurológicos van a incluir convulsiones, depresión respiratoria por alteraciones en el bulbo raquídeo, coma profundo, bradicardia extrema, múltiples fasciculaciones, sudoración y cianosis. Tenemos a la derecha de la pantalla, en la lámina, el tratamiento según el grado. Grado 1, si las condiciones clínicas del paciente lo permiten, se induce el vómito. Si la exposición tiene menos de 4 horas, es bueno hacer lavado gástrico. Y también hay que tomar medidas como quitar la ropa, lavar el cuerpo del paciente, el cuero cabelludo y hacer lavado ocular durante 15 minutos. Grado 2 y grado 3 hay que priorizar la vía aérea, colocar oxígeno suplementario, aspirar secreciones, cateterizar vía venosa en los 3 grados, grado 1, grado 2 o grado 3, porque no sabemos si puede progresar de grado 1 a grado 2 o de grado 2 a grado 3. Si el paciente está convulsionando, utilizar un anticonvulsivante. El paciente grado 1 se deja en observación 24 horas. El paciente grado 2 y grado 3 debe hospitalizarse. En el paciente grado 1, el alta es sin los signos muscarínicos y nicotínicos no están presentes. En el grado 2 y el grado 3 se da de alta al paciente 24 horas después de haber suspendido el antídoto, es decir, la atropina. En grado 2 y grado 3 se inicia lo que es la atropina hasta que desaparezcan las secreciones respiratorias. Ya sabemos los signos de atropinización, como son la rubicundez facial, la midriasis, taquicardia, también pueden haber alteraciones neurológicas, fiebre, ¿ok? Otro caso, otro fármaco que podemos utilizar es la pralidoxima, pero solo 12 horas antes de la exposición al órgano fosforado. Después de 12 horas no se debería utilizar la pralidoxima.